40 minutos sobre las 9 de la noche, momentos de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En los últimos días, la verdad es que hemos visto imágenes probablemente impensables para mucho, como abogados portando pancartas y manifestándose con las togas, o jueces haciendo huelga y justificándolas. Hay un motivo concreto de controversia, que es esa reforma de la legislativa que está proponiendo el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en concreto, pero también un contexto de crisis económica que está complicando la situación de miles de ciudadanos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de los desahucios, caso en el que los jueces han intervenido de una forma expresa, participando en el debate social que se ha abierto y pidiendo al legislador que ofrezca soluciones. Como sabemos, la clase política se ha incorporado a este discurso mucho más recientemente. Están debatiendo en estos momentos Partido Popular y Partido Socialista, pero los jueces llevan ya días, semanas, reclamando una solución para los miles de personas que, como decíamos, se están sometiendo a un proceso de desahucio. En esta situación, jueces y abogados parecen haberse convertido de alguna forma en el pepito grillo de la sociedad española, con el objeto de saber un poco qué está pasando de verdad en este poder tan importante que está ejerciendo de contrapeso, como decíamos, del Poder Ejecutivo. Hemos convocado aquí esta noche en la mesa de Vía V a 2 jueces y 2 abogados. Alejandro Morán Jordén, muy buenas noches. Buenas noches. Juez decano de Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Antonio Piña Alonso, juez decano de Ourense, muy buenas noches también, muchísimas gracias por participar en este debate. Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Antonio Platas Tasende, decano del Colegio de A Coruña, muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar, la intención es que esto fluya, que sea una conversación en la que cada uno de ustedes aporten su punto de vista, pero un poco para centrar el asunto del que estamos hablando, vamos a ver este vídeo en el que, como decíamos, se trata de reflejar esta posición concreta que se está tomando desde los jueces y desde los abogados, de una forma muy específica. Vamos a verlo. Son el tercer poder del Estado, la tercera pata imprescindible de la democracia. Pero el estamento judicial no pasa por su mejor momento. Recortes económicos, intentos de control por parte de los políticos, incluso algo de mala prensa entre la opinión pública. Y sobre todo, una terrible sobresaturación. Juzgados hasta los topes de asuntos son el pan nuestro de cada día. Prescindir de 1.200 jueces sustitutos por los recortes presupuestarios y suspender oposiciones no mejorará la situación. España precisa más jueces y profundas reformas legislativas, más allá de establecer tasas económicas que pretenden disuadir al litigador, pero que al mismo tiempo ponen en cuestión el derecho de acceso a la justicia. Mientras la situación económica y laboral se pone peor, parece que el estamento judicial está decidido a recuperar su papel de contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo. En los últimos meses hemos visto a los jueces en papeles poco habituales, por ejemplo, manifestándose, pero también ejerciendo como conciencia del gobierno. El informe de varios jueces decanos reclamando humanizar la ley hipotecaria es uno de esos casos, y no es el único enfrentamiento mantenido con el Ejecutivo en tiempos recientes. El auto de la Audiencia Nacional archivando la causa contra los organizadores del 25S también lo fue. El juez Pedraz aludía como justificación de su decisión a la decadencia de la clase política. Tirón de orejas a la par que chasco para un gobierno que llegó a considerar delito la actuación de los manifestantes. Son solo 2 ejemplos de una justicia que parece luchar por mostrar su independencia. Con un papel inusual al que no estamos por lo menos acostumbrados, como decíamos, de jueces y de abogados en este contexto de crisis económica, y con algo encima de la mesa que es esa reforma que está emprendiendo el Ministerio de Justicia. Antonio Piña, leíamos hace unos días en La Voz de Galicia declaraciones suyas, hablaba de que una reforma de la justicia tendría que tener un objetivo, que es convertirla en un servicio eficaz y rápido, sin dejar de ser justo, equitativo y cabal. Y decía que esta reforma no va a garantizar esto. ¿Es así? Sí, exactamente. Cuando un ciudadano se acerca a la Administración de Justicia, pues lo que busca es que se haga justicia, que sea un servicio, por una parte, justo, y por otra parte busca que sea un servicio eficaz, ¿no? Que tenga una solución rápida de su asunto. Nosotros entendemos que la reforma que propone el ministro de Justicia no va a dar respuesta a ninguna de las 2 cosas. Y decimos que a ninguna de las 2 porque en cuanto a la consideración de la justicia como justa, pues requiere que sea una justicia donde quien la practica sea una persona honesta, pero al mismo tiempo que sea una persona independiente. Y entendemos que esta reforma ataca esa independencia, cuando lo que está afectando es directamente sobre el Consejo General del Poder Judicial, y rompiendo un poco esos lazos de independencia que siempre ha tenido para politizarlo aún
aún más de esa sensación pública que se tiene de él, ¿no? Y luego decimos que tampoco es eficaz porque la supresión de los supuestos de interinidad que tenemos con la justicia interina no se puede asumir por los jueces titulares tal y como pretende el ministro, no por una razón, ya no es una cuestión ni económica ni una cuestión de otro tipo, ¿no? Simplemente porque si el juzgado está sobrecargado, difícilmente se puede asumir la carga de otro juzgado, ¿no? Y por último, si la solución que se encuentra a todo esto es reducir que entren asuntos imponiendo unas tasas que no impidan, hombre, yo creo que hay otras soluciones para mejorar la justicia que no sea impedir el acceso. Bueno, pues planteamiento inicial, por parte del juez decano de Ferrol, ¿cuál es el principal problema, que usted le ve a esta reforma que se plantea desde el Ministerio de Justicia? No puedo hablar solamente de un problema porque plantea problemas muy graves. Desde luego, hombre, lo más básico es el ataque directo a nuestra independencia. Eso yo creo que es un ataque a nuestra línea de flotación. Y en segundo lugar, la imposibilidad absoluta de hacer frente a la carga de trabajo que se nos pretende imponer al suprimir de golpe y porrazo pues todas las plazas de justicia interina. En ese objetivo de supresión de la justicia interina yo creo que todos estamos de acuerdo, pero no se puede hacer de hoy para mañana y eso va a significar para los jueces titulares asumir el doble de carga de trabajo en unas condiciones que no vamos a poder desempeñar con acierto. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con esa reforma, hablando de una forma muy insistente de la independencia del Poder Judicial, pero también hay una parte que tiene que ver con esa reforma, que son las famosas tasas que se van a recuperar en esta reforma legislativa y que de una forma muy específica está siendo absolutamente cuestionada también por los jueces, pero también por los abogados. Ha habido también declaraciones estos días de Antonio Platas, que muy categórico ha dicho que se va a crear una justicia para ricos y una justicia para pobres. ¿Es así? Desde luego, pero bueno, no es una afirmación mía ni esa autoría me corresponde, es algo que todo el mundo percibe. La justicia, como servicio público, no debe tener una barrera inicial para acceder a ella, ya no por aplicación directa del artículo 24 de la Constitución, sino porque, entendida así, para un rico pagar unas tasas, mayores o menores, no debe tener gran trascendencia, sobre todo cuando se trata del concepto de rico de personas a las que estamos hablando que superan un baremo de 1.300 euros, 1.200, ya no encajan en la justicia gratuita. Y ahí se encuentra el 40 o 50% de quien es el pueblo español en nombre de quien se ejerce la justicia. Esos son los directamente perjudicados. Y ese señor se va a enfrentar contra una humedad del piso de arriba que va a defender una multinacional porque tiene un seguro, se va a enfrentar contra otra compañía de seguros por un accidente que le ha dejado con unas secuelas trascendentes, y esa persona física sí que tiene que tener cuidado, que tiene que pagar unas tasas para el primer sorteo de acceder a la justicia, que le están quitando los pies, y que hay que subir y pagar. A mí, que en primera instancia se ponga una tasa, tiene fines recaudatorios y se está incidiendo en la tutela legítima, aunque se interprete la sentencia civil para un caso civil y de una empresa emanada del Tribunal Constitucional recientemente. Parece que estaba buscando que apareciera esta sentencia en el año 12 para implementar esta posición que tiene. Estoy muy disgustado con esto, porque es que además las personas contra las que se litiga, que tienen estos aspectos de sociedades importantes, compañías multinacionales, ese dinero no se está viendo que incluso lo desgrava como gasto cuando llega el momento, mientras Pepe de Pura o María del Molino, que son los particulares, no van a desgravar nada de esto. A mí me parece que el estudio sosegado de unas tasas en una segunda instancia o apelación o tercera, sobre todo por las personas que tienen justicia gratuita, con esa tendencia que como todo es gratis, apelo indefinidamente, pudiera estudiarse ahí que hubiera una pequeña barrera módica o no tan módica para evitarlo y que no hubiera apelaciones con frivolidad o con ligereza. Pero en primera instancia nos tendrá la abogacía, o al menos a mí, siempre que esté en el puesto institucional que estoy, absolutamente en contra. Vamos a poner algún dato concreto de lo que va a suponer esta implantación, esta recuperación de las tasas judiciales en el bolsillo de los ciudadanos. Hay cosas muy llamativas y que nos pueden afectar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a la hora de recurrir una simple multa de tráfico.
Una justicia que no estará al alcance de todos. El copago judicial que quiere implantar Gallardón supondrá la vuelta de las tasas por acudir a la justicia. Y a pesar de que ataca uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, el de la tutela judicial efectiva, es decir, garantizar el derecho a defenderse de los que tienen menos recursos, el Gobierno quiere aprobarlo con carácter urgente. Tanto las clases medias como las empresas más pequeñas se lo tendrán que pensar más de una vez si quieren iniciar un pleito. Independientemente de sus ingresos, tendrán que pagar un impuesto de forma previa. Oscilará entre los 200 y los 1.200 euros para todas las jurisdicciones, excepto la penal. También por denunciar una multa de tráfico que se considera injusta de 300 euros y que ya no compensará denunciar, o de hasta 800 euros de tasa por iniciar los procedimientos legales contra un despido. A esto habría que añadir una cantidad variable en función de la cuantía del procedimiento y más tasas si hay recursos de apelación o casación de por medio. Por ejemplo, en un pleito de 60.000 euros, el de cualquier litigio por un bien inmueble, estaríamos hablando de unos 3.200 euros, y si asciende a 1 millón de euros, como las indemnizaciones por un accidente grave de tráfico o una negligencia médica, como caso real el de los padres de Antonio Meño, que tendrían que abonar en el momento de interponer la demanda 5.000 euros, o si reclaman 17.300. Unas tasas que podrán comenzar a aplicarse ya el próximo año y que harán menos iguales ante la ley a los ciudadanos. Bueno, como decíamos, algunos de los ejemplos de lo que va a suponer la recuperación de esas tasas, que yo no sé, Evaristo, cómo ve usted lo que va a suponer realmente para el ciudadano común. Bueno, yo personalmente, el colectivo que represento, en este caso el Colegio de Abogados de Santiago, ya se ha definido reiteradamente al respecto de la implantación o la instauración de las tasas judiciales, manifestando que es un ataque frontal importantísimo, yo diría que de los más graves desde la instauración de la democracia, desde la promulgación de nuestra Constitución española, porque vulnera sin duda la tutela judicial efectiva. Para que los televidentes me entiendan, es el derecho que tenemos todos los ciudadanos españoles de acudir a la justicia cuando así lo estimamos pertinente, ¿no? Pues habrá, como muy bien decía Antonio Platas, a partir de ahora una justicia para pudientes y otra justicia para aquellas personas que tengan menores recursos económicos, en una situación global de una crisis socioeconómica importante como la que estamos desgraciadamente a vivir en este país. El vídeo que acabamos de ver y escuchar es un ejemplo clarísimo, ¿no? A mí, o que a nosotros, la administración municipal nos remite un IBI que no estamos de acuerdo con él porque nos cobran 300 cuando nos tenían que haber cobrado 200 por ese IBI. Si vamos a la vía contenciosa administrativa, yo tengo que pagar 200 euros de tasa para defender esos 200 euros que me está reclamando la Administración. Evidentemente no vamos a acudir a los tribunales. El problema de justicia no son las tasas. El problema de la justicia, desde mi punto de vista personal y humilde, estriba en que en este país hace falta más jueces y hacen falta más magistrados. Ese es el problema estructural, ese es el problema de raíz que tenemos en la Administración de Justicia. Lo que va a suceder, y lo decían los magistrados que están presentes, con el tema de las sustituciones es gravísimo y nos va a afectar a los abogados porque tenemos que darle nuestras explicaciones a los clientes. Que un juez titular que tenga atascado su juzgado tenga que cubrir otro, lo que va a provocar que no va a poder ni atender su juzgado ni va a poder atender el juzgado del cual va a sustituir a la persona que esté de baja. Por lo tanto, consideramos que son reformas que están dañando importantemente. Enseguida vamos a entrar en este asunto del arrato de jueces, porque además, ustedes me corregirán si me equivoco, España es de los países que tiene menos número de jueces por habitantes de toda la Unión Europea. Ya que nos gusta tanto compararnos con nuestros vecinos, vamos a compararnos para todo. Pero quiero insistir un poco en el asunto de las tasas, porque la pregunta es ¿por qué creen que se está haciendo esta reforma? Si es simplemente con un afán recaudatorio o hay algo más. Mire, puede ser, yo estimo a la primera, con afán recaudatorio. El afán disuasorio de que los ciudadanos acudan a la justicia, bueno, nosotros entendemos que eso tiene unos tintes de subjetividad en tanto en cuanto quién determina si el ciudadano acude al tribunal por capricho o no. Segundo, acudir a los tribunales, a ver si queda claro, no es gratis.
es que nadie acude, generalmente nadie acude por ir. Cuando un ciudadano acude a un tribunal, tiene que pagar a unos profesionales, tiene que pagar a un abogado, tiene que pagar a un procurador, tiene que pagar a un perito si interviene en el procedimiento, y si lo condenan en costas, tiene que pagar a la parte contraria. Por lo tanto, el capricho ese que se dice que los ciudadanos vamos a la justicia es muy relativo y tiene tintos de subjetividad. Desde la abogacía, y lo dirá también mi compañero Antonio Platas, lo tenemos claro, vamos a formas alternativas a judicializar los asuntos. Vamos a hablar de arbitrajes, vamos a hablar de mediaciones. Y mire, y por último, para acabar, yo siempre se lo digo a los chicos jóvenes que juran o prometen su cargo como nuevos letrados, malo que el abogado que no intenta evitar el litigio. La primera obligación del abogado es evitar el litigio mediante negociación. Aquel abogado que no tenga esa consideración, desde luego, malamente va a triunfar. Pero insisto, nadie litiga, o casi nadie, por querer. Cierto es que no quiero generalizar, ahora sí finalizo, no quiero generalizar, quizás en justicia gratuita, parte solo de los beneficiarios de justicia gratuita pueden litigar. De hecho, yo tengo en el Colegio de Abogados algún solicitante de 20 y tantos abogados al año. Bueno, eso parece ser que ahora se va a reformar porque se va a limitar. Bueno, en cualquier caso sería casi anecdótico. Eso casi sería anecdótico. Bueno, hablamos efectivamente de que España es, no sé si el que menos, uno de los países de la Unión Europea que tiene menos jueces en proporción por habitante. Supongo que el Ministerio es consciente de esta situación. ¿Cómo explica? Yo no sé si ha tenido algún contacto directo el Ejecutivo con ustedes para justificar un poco esta decisión de eliminar los jueces sustitutos y no convocar plazas, porque además creo que están paralizadas también las oposiciones. La última convocatoria son 50 plazas, dice que va a convocar, aún no están convocadas, y que va a llevar un ritmo anual de 50 plazas según el último plan de modernización. Evidentemente no cubre ni las expectativas ni cubre en absoluto las carencias que en este momento hay, ¿no? Hay dos problemas: uno, la necesidad de crear nuevos juzgados que vayan cubriendo el exceso que se va produciendo, y otro, en segundo lugar, pues acudir a una profesionalización de la justicia. Todos estamos de acuerdo en que la justicia debe estar profesionalizada, pero lo que no se puede hacer es los 1.200 jueces sustitutos que actúan en España sustituirlos de pronto porque los jueces titulares asuman la carga del otro juzgado. Para que la gente nos entienda, ¿qué es lo que propone el Ministerio? Desaparecerán estos señores que, para que nos entendamos, no han aprobado la oposición, acceden a la judicatura por otra vía, digamos, apuntándose en unas listas, creo que es, y que los llaman para hacer esas sustituciones. Bueno, no resumiendo mucho. Sí. Desaparecen estos jueces. ¿Qué propone el Ministerio que se haga a partir de ese instante? Sí, vamos a ver. Lo que el Ministerio propone es que se establezca un turno de sustitución dentro de cada partido judicial entre los jueces de ese partido para que vayan sustituyendo al compañero. ¿Esto qué supone? Vamos a ver, porque puede el ciudadano pensar lo que no quieren es trabajar más, ¿no? ¿Qué supone? En cualquier juez en España y aquí en Galicia, mínimo está señalando 3 veces a la semana, es decir, tiene 3 días de juicios mínimo. Esos 3 días, pues señalas una media, dependiendo de que sean juicios civiles o penales, pero por ejemplo en juicios penales, en juicios de faltas te puedes ir a 15 señalamientos, a 20 o 22, como van a algún lado. En juicios en los juzgados de lo penal puedes ir a 6, 7 señalamientos, en juicios civiles igual. Luego hay que poner las sentencias, pero hay que dedicarle también tiempo a la ejecución, a los recursos. Si a mí me obliga a celebrar los juicios del juzgado de al lado, evidentemente me caben 2 opciones: una, o dedicarle muy poco tiempo a cada asunto que tengo para sacar el papel, es decir, un criterio meramente productivista, o suspender esos juicios, es decir, porque no voy a poder asumir esa carga. Estamos hablando además de un momento, desaparecerán esos jueces, y parece que estamos hablando de que la justicia en estos momentos ya está sobrada de jueces y de magistrados, pero es que ya está atascada en estos momentos. ¿Cómo de atascada está la justicia? Porque esa percepción los ciudadanos sí la tenemos, de que hay expedientes acumulados, de que faltan jueces, pero es real desde el punto de vista de los jueces. ¿Cómo de atascada está la justicia? Solo hace falta que un ciudadano entre en una oficina judicial para que vea el amontonamiento absoluto de papel que desborda estanterías, anaqueles, y todo eso tiene que pasar por delante de la mesa del juez. Desde hace unos años, todas las reformas procesales en España han ido potenciando el principio de inmediación por una serie de consideraciones razonables. Es decir, que el juez tiene que estar presente en prácticamente la totalidad de los asuntos. El juez no se puede dividir físicamente, no podemos llevar más que lo que estamos llevando actualmente, porque todas las mañanas estamos saturados de trabajo. Hay problemas de la oficina judicial, muchos problemas en la oficina judicial. Se ha apostado por modelos organizativos que no han funcionado en la práctica y se sabía que no iban a funcionar. Entonces estamos llegando a una situación de caos total. La crisis ha provocado un incremento de la carga de trabajo. Eso iba a preguntar también, claro, supongo que lo social específicamente y en muchos otros. Sí, también, en muchos otros. Realmente en todos los órdenes, en uno se empieza a notar primero el orden social, pero luego también se empieza a notar en la jurisdicción civil, se nota en la jurisdicción criminal. Entonces, claro,
eso unido a un recorte de los medios que tenemos a nuestra disposición y a una limitación de los medios humanos y personales, pues va a llevar al absoluto caos, a la quiebra. Por eso estamos en una situación que podemos calificar de excepcional. Para que un ciudadano se pueda hacer un poco una idea de lo que hay en un juzgado, pues por ejemplo, en un juzgado penal, en un juzgado de instrucción de cualquiera de las ciudades, de las capitales gallegas, entran una media de 8.000 asuntos. Claro, el juez puede hacer dos cosas: no verlos y dejarlos ahí encima de la mesa y que haya suerte y que ninguno sea peligroso. No puede centrarse, imagínense que entre un caso de corrupción, como el caso Campeón o el caso Pokémon, con 8.000 asuntos, o los omites o te dedicas a ese asunto. Es decir, que es imposible materialmente llevar asuntos de gran complejidad por dos razones. La primera, porque la estructura del juzgado sigue siendo la estructura del siglo XIX. En el siglo XIX, a finales del XIX, el delito principal eran las lesiones, era el asesinato. Hay un médico forense, pero no hay un perito ni un auditor para poder llevar adelante pues, con un delito contable, un caso de corrupción. Es decir, que es muy difícil. Hoy en día, ¿por qué no se investigan los casos de corrupción? No es que no se investiguen, es que se tarda años en investigarlos, porque el propio sistema lleva a eso. Estamos hablando con dos jueces que tienen muy claro cuáles son las consecuencias del atasco de la justicia. Ustedes son abogados. Antonio Platas, ¿cómo vive usted como letrado, como abogado, este atasco? Con mucho disgusto, lo tengo clarísimo. Tengo una línea de agresividad respetuosa mayor que la de ustedes. Sí, desde luego. Vamos a ver. El hecho de que se convoquen 50 plazas cubre mínimamente las jubilaciones o las defunciones. Ni las llega a cubrir. Ni las cubre, con lo cual mal empezamos con el Ministerio de Justicia, que no actualiza esa situación en una España que queremos y que no se compara a los demás países de Europa en esa relación estadística de atención. Mire usted, la conflictividad de 10.000 personas exige la parafernalia de un juzgado. Un juez, su secretario, sus oficiales, sus auxiliares. Mal andamos así cuando a veces le tocan 30.000 o 40.000. Bien. Y me dicen si está atascada. Pero vamos hasta leer el periódico, en este caso La Voz de Galicia, sí. Y mire usted que estoy viendo un juicio sencillo, póngalo penal, unas agresiones en la calle, sin unos forenses, sin secuelas complicadas. Esto ocurrió hace 5 años, se celebra el juicio ahora. Y que no me llamen exagerado, porque yo tengo procedimientos de urgencia que se celebra el juicio a los 12 años. Los he puesto de ejemplo en la universidad cuando daba clase. A mí lo que me duele es la deslealtad, señora. Y me duele desde el marco en que, formando parte del Consejo de la Abogacía Española, como tú, y adjuntos a la presidencia, estuvimos cuando el señor Gallardón nos visita institucionalmente, como es para nuestra felicidad, cuando tomó posesión como ministro, poco después, curiosamente, el 23F, que ya es decir, bien, y yo creo que delante de todos, y si no tú me corriges, dijo dos cosas importantes ante la preocupación que le mostraba el presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer. Primero, en relación a las tasas, no las habrá en primera instancia, en el primer acceso a la jurisdicción. Luego, creo, decía Gallardón, que ustedes comprenderán que para evitar eso que yo llamé frivolidad o ligereza, debemos estudiar que no se apele por apelar, para no colapsar. Nos gustó, pero en primera instancia no las va a haber. En segundo lugar, dijo que entendía como hijo de abogado, a quien conocí y a quien valoré mucho, que antes de elaborar una ley, publicarla, salir y ponerla en marcha, que pediría un informe, siempre no vinculante como el del Consejo de Estado, a la abogacía. Mire usted, sin ser muy largo, quien está al pie del cañón con el pueblo, con los ciudadanos, quien va a recibir la justicia de ustedes, es el pueblo, es el ciudadano. Pero ese pueblo empieza por venir al despacho de un abogado. Bien, si está detenido lo vemos en la cárcel o en la policía, pero la justicia empieza en el despacho de un abogado. Y las leyes de Madrid, muchas veces hechas, no digo por intelectuales, pero sí por un partido, con lo cual pues también poco dice que a veces el cambio de un gobierno es el cambio de una ley. Piense en educación, piense en el aborto. Esto no puede ser así. Está hablando de que ustedes se enfrentan como abogados, es el primer agente, el primer eslabón de la cadena, digamos, que contacta con el ciudadano que reclama justicia o al que se le reclama justicia. ¿Cómo se le explica
a una persona. Antonio Platas lo estaba reflejando un poco, pero bueno, ¿cómo se le explica a una persona que entra en su despacho que un determinado asunto va a tardar X tiempo? Es muy complicado, sinceramente es muy complicado transmitirle a nuestros clientes el retraso de la justicia, y nosotros somos los interlocutores, porque evidentemente a quien le piden explicaciones es a los letrados y letradas, ¿no? Explicarlo, pues explicarlo es con la verdad, pues esto funciona así, esta es la administración de justicia que tenemos y no hay otra forma de arreglarlo. Se me ha señalado el día de ayer un juicio contencioso administrativo en Santiago de Compostela para septiembre del 2014. Yo le tuve que explicar al cliente que ese recurso contencioso administrativo lo íbamos a ver dentro de casi de 2 años, ¿no? El juicio, después viene la sentencia y, como bien decían los magistrados, la ejecución de la sentencia. A ver, aquí no hay cultura en el legislativo en cuanto a la justicia. Es decir, la justicia no vende políticamente. La administración de justicia no recoge votos. Es decir, yo he seguido siempre atentamente los debates entre los dos líderes de los principales partidos políticos en nuestro país, los debates cuando eran las elecciones generales, y créame que no está en la agenda. Que en ninguno de ellos se ha hablado 2 minutos, de la administración de la justicia. La administración no vende, y como no vende políticamente, pues el legislativo lo tiene pues arrinconado. Hasta que, por desgracia, suceden temas muy puntuales y muy concretos, como puede ser los trágicos hechos de Sevilla, ¿no? Siempre entonces en caliente es cuando hay una respuesta ante ese problema. Una vez que digamos que ese problema va enfriando, nadie vuelve a tener en cuenta a la Administración de Justicia. Bueno, estamos hablando que ustedes también denunciaban un golpe a la independencia del Poder Judicial, en el que se supone que se tiene que sustentar un Estado democrático como pretende ser este, que es la independencia de los 3 poderes. ¿Por qué dicen esto? ¿En qué socava la independencia de los jueces esta reforma? Yo sí también me gustaría decir que el ciudadano, cuando va a que le resuelva un asunto, el juez con el que tiene enfrente no está politizado. Es decir, cuando se habla de politización, pues pensamos más en el Consejo General del Poder Judicial, pensamos más en las altas instancias de Madrid, pero no en los asuntos concretos de que un ciudadano se pone sobre la mesa a un juez. Pero ¿por qué decimos que puede sí afectar? Decía que si actualmente el Consejo General del Poder Judicial está constituido por 20 vocales que tienen dedicación exclusiva, esos vocales los elige el Parlamento, los eligen por lo tanto los políticos. Evidentemente nosotros lo que estábamos reclamando es que esos vocales, los 12 que son de adscripción judicial, que sean elegidos por los propios jueces. ¿Y por qué razón? Porque el político que nombra tiene la tendencia de nombrar a alguien que le sea de su cuerda o sobre el que pueda ostentar cierta influencia. Y esa influencia luego se transmite en que por los nombramientos a los presidentes de las audiencias, los presidentes de los TSJs, dependen del Consejo y pueden tener un cierto matiz o un cierto matiz que efectivamente se está recogiendo. Sistemáticamente, siempre que se hace información de estos tribunales, se habla de, ahora cuando fue por ejemplo la sentencia del matrimonio gay, se habló de forma específica de los conservadores y de los progresistas. Esto forma siempre parte de cuando se analiza comportamiento de determinados tribunales. Sí, pero nosotros pensamos que este Consejo, por ejemplo, el actual, sí que ha roto, por lo menos hasta tiempos recientes, ya no puedo hablar de los últimos tiempos, sí que ha roto esa configuración progresista y conservadora. Ha sido un Consejo mucho más destinado a la carrera. Entonces, el legislador, cuando enfrenta la reforma del Consejo, ¿qué decide? Dice, bueno, pues si van a nombrar los 12 vocales los propios jueces, limito las competencias, porque total, si no voy a poder controlar a 12, dejarle las mínimas competencias. Limita la capacidad reglamentaria, limita la estructura y funcionamiento del Consejo, lo configura como un órgano de escaso valor y que nosotros entendemos que va a quedar constituido en un apéndice del Ministerio, con lo cual ese órgano que era una barrera frente a las críticas, frente a todas las actuaciones, a todas las injerencias, queda reducido a nada. Hablaba Antonio Platas la deslealtad que lo observa en el comportamiento del ministro de Justicia, más que nada porque se comprometió a hacer unas cosas que parece que no está cumpliendo. No sé cómo lo ven desde el punto de vista de los jueces, y también creen que el Ministerio, o el ministro en este caso, no está atendiendo a compromisos. Y por completar la pregunta, ¿ha contado con los jueces y con los abogados? ¿Ha consultado a estos dos colectivos a la hora de reformar la ley? Desde luego las consultas a los jueces han sido prácticamente inexistentes. El ministro y el Ministerio parece estar viviendo una realidad virtual que está totalmente alejada de la realidad cotidiana de los juzgados.
Ya desde hace tiempo se está notando que en España uno de los grandes problemas de la administración de justicia es que a los técnicos no se nos escucha. Eso está llevando a una serie de proyectos que evidentemente no tienen funcionamiento práctico. Pero esta situación, que ya se arrastraba desde hace tiempo, parece que se está agravando con el actual ministerio. Existe una incomunicación respecto de los operadores jurídicos, los que estamos en el día a día, los magistrados, los abogados, otros colectivos que están implicados en la administración de justicia, que no tenemos un interlocutor, no tenemos otra forma de hacer llevar nuestras reivindicaciones que acudir a la opinión pública. Por eso estamos en una situación en la que los jueces nos vemos obligados a dar la cara ante la sociedad y explicar al ciudadano cuál es el estado de su administración de justicia. Hay un asunto que comentaba yo en la introducción de esta charla que estamos manteniendo con 2 jueces y con 2 abogados, que es el asunto de los desahucios, un asunto en el que los jueces bueno, dieron un paso al frente hace ya tiempo, mucho antes, por cierto, como decía, que el Poder Ejecutivo, para alertar de que había que introducir cambios legislativos que permitiera darles una salida a los miles de personas que se estaban enfrentando a algo tan terrible como es perder la vivienda. Aprovechando que están ustedes aquí, vamos a recuperar algunas de esas imágenes terroríficas que hemos compartido con ustedes en estos últimos meses, y a continuación también vamos a contar cómo está la situación en otros países de la Unión Europea a la hora de compararnos, para que veamos que en general los países de nuestro entorno han tomado medidas mucho antes, algunas con carácter provisional, pero algunas también con carácter legislativo. Vamos a verlo. ¡Este desahucio lo vamos a parar! En Parla lo han conseguido. Aquí lo vamos a conseguir igual. A movilización conseguiu parar no día de hoxe, non suspender o proceso, pero parar. ¡No se vota! ¡No se vota! Negociando que se queden aquí en el piso y con un alquiler social. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Que si no se para esto me tengo que ir a calle. ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Este desahucio lo vamos a parar! Solo un poco. ¿Has dejado pasar? No. Pues ya está. Yo no puedo seguir pidiendo porque el problema es que he pedido para poder pagar la hipoteca. Es que no tenemos dónde ir, no tenemos ayuda de nadie. Que por lo menos no tiren del piso de un tío mío. Que harto es que yo me vaya de mi piso con mis hijos y una niña enferma, pero que no tiren del piso de él. Ocurría a primera hora. Su hermano iba a abrir su frutería cuando se encontró el cadáver en el patio interior de la vivienda. Un ruido muy fuerte y salí para afuera y estaba el hombre ahí en el suelo. Intenté ayudarle un poquito y eso, y vino otra señora y nos dijo que no moviéramos, que estaba muy mal. ¡Illo! ¡Banqueros a banquillo! ¡Ay, si es el vecino! Ese ruido que se ha tirado. Digo, si este hombre era un hombre tan serio, tan formado. ¡Llévame para adentro! ¡Joder! ¡Vais para adentro! ¡Que este es un fillo, hostia! ¡Vais para adentro! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Pero pasadas las 9 de la mañana, la mujer, de 53 años, se ha precipitado al vacío. Bueno, el último suicidio, ese que tenía lugar la semana pasada, esa exconcejala del Partido Socialista en Baracaldo, que, como decíamos, precipitó la reacción del Poder Ejecutivo. Siguen reunidos y sin tomar una decisión los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista. Enseguida traslado el asunto a la mesa, pero por completar, les decía que hay países de nuestro entorno que, al albur de la crisis económica y conscientes de que era un problema que estaba afectando a mucha gente, tomaron decisiones concretas hace ya un tiempo. Vamos a verlo. España busca contrarreloj una solución legislativa para los desahucios tras el suicidio de varios afectados en las últimas semanas. Algunos países de nuestro entorno ya han pasado por una situación similar. Italia, por ejemplo, tiene un sistema jurídico igual al español, pero en el año 2008 aprobó un decreto ley prohibiendo desahuciar a familias con unos ingresos inferiores a los 27.000 euros anuales. La legislación griega también es idéntica a la de nuestro país, pero en el 2009 el gobierno heleno optó por aprobar una moratoria. Impide que hasta 2013 los bancos puedan expulsar a los residentes de una casa si se trata de una primera residencia y la vivienda tiene menos de 200 metros cuadrados.
En la vecina Francia los desalojos son un fenómeno muy inusual y es que en el país galo se conceden préstamos inmobiliarios en los que la vivienda adquirida no es el respaldo del préstamo. Aún así, en caso de haber un impago, el Banco de Francia actúa como intermediario y el Estado paga las letras si el afectado ha perdido el empleo. Reino Unido es menos protector. Si un afectado no puede pagar su hipoteca, el banco tiene obligación de vender la vivienda al mejor precio. Si este es menor que el valor del préstamo, cobra la diferencia al deudor, pero este puede declararse en bancarrota si no le es posible pagar. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, lo habitual es la dación en pago. Se trata de una de las soluciones más demandadas en España: poder saldar la deuda hipotecaria entregando la vivienda al banco. Bueno, nosotros los desahucios. Yo no sé si este es el típico caso en el que los jueces están maniatados por una legislación que, recordemos, es del año 1909, quiero recordar. ¿Es un caso este? Sí, vamos a ver, nosotros, a los jueces nos corresponde pues, cumplir la ley, garantizar la seguridad jurídica, entonces nosotros nos adaptamos exclusivamente al cumplimiento de la ley. Acoger soluciones estas innovadoras o soluciones que llevan la ley o que tuercen la ley de un modo pues esquivo o que tratan de proteger a una de las partes es muy complicado, convierte al juez en ya no una parte imparcial, sino una parte que toma partido. Y entonces a quien le corresponde resolver el problema es al legislador. Entonces los jueces lo que hemos hecho es poner de manifiesto al legislador que hay un problema, que la ley en cierto modo no es justa, puesto que privilegia una parte sobre otra y él tendrá que adoptar las medidas. De todas maneras es un tema que no es fácil porque tiene una incidencia económica muy grande, porque no es solamente el problema social, pero es el legislador quien tiene que solucionarlo. Incluso el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo alertaba de que en cualquier caso va a ser complicado que tenga carácter retroactivo, que es de lo que podemos estar hablando, ¿no? Alertaba sobre esta circunstancia. La retroactividad en derecho es una fórmula absolutamente excepcional y será muy difícil aplicarlo con carácter retroactivo, una solución a los desahucios. De todas formas, el problema se veía venir desde hacía años, es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. La posición absolutamente predominante de las instituciones financieras o de las grandes corporaciones frente al ciudadano en los procedimientos privados, y realmente reequilibrar esa situación va a llevar tiempo y es una situación muy compleja para arreglar de hoy a pasado mañana. Si se opta incluso por la fórmula de la moratoria, yo veo problemas que la situación del deudor dentro de 2 años posiblemente sea peor incluso que ahora, porque el devengo de intereses no se va a paralizar. Y eso es otro gran problema que vemos en el mecanismo de actuación de las instituciones financieras. Pero para que también se vea que si llega a prosperar la reforma que propone el ministro, el Consejo no hubiese podido hacer el informe, porque queda fuera de su capacidad reglamentaria. Bueno, pues está bien ponerlo encima de la mesa. Antonio Platas, sé que está muy sensibilizado con este asunto de los desahucios. Hablamos con él, con él ayer, lo recuerdo porque ayer creo que hablábamos con usted para una vez en informativo y era muy contundente en lo que estaba diciendo. ¿Qué le parece lo que está pasando con Vamos a ver, yo lo primero que digo es que en esta materia se llega ya tarde. Es decir, me parece verdaderamente, es que es demagógico esto. A toro pasado es muy fácil hablar, hubo que esperar a que hubieran unos sucesos verdaderamente dramáticos. Pero hombre, hemos tenido un gobierno anterior socialista que no ha hecho nada y la crisis lleva muchos años. Llevamos ya 1 año de un gobierno de color distinto, tampoco se hizo nada. Y ahora que llega una situación dramática, ahora queremos legislar y el lunes, que era ayer, el lunes va a haber ya... Esto me parece triste, me parece muy triste y creo que le parece a todo el mundo. En cualquier caso, como ahora ya no puedo mirar para atrás, nunca se nos ha preguntado la abogacía, ¿eh? Eso nunca se nos... A nosotros somos los parientes pobres de la justicia con mayúscula, estando al pie del cañón, en igualdad de ustedes con los que tenemos gran confraternización, que hacen su trabajo con dificultad, están sobredimensionados y yo también creo que para la responsabilidad que tienen, no muy pagados. Esto lo que ha conseguido el señor Gallardón es que ahora se han unido todas las asociaciones, todos los fiscales, todos los abogados. Sea bienvenido. En cuanto a los desahucios, le digo a usted, lo primero que tienen que hacer, y yo no soy una persona muy relevante para decir con tanto carisma esto, es parar todo. Es decir, lo que están haciendo, es decir, a partir de ahora una ley que inmediatamente no exista nadie que se desaloje. Por lo menos tranquilidad. Y luego lo peor que pueden hacer es lo que creo que están haciendo, que es que quieren legislar en 6 días. Aquí parece que la nueva ley viene en 6 días. Bueno, la Constitución se reformó en 24 horas. Le voy a decir que como hagan una ley
que viene ya de 1900, que es con preceptos hipotecarios y de la ley de enjuiciamiento civil, y la hagan con esta precipitación, va a ser una ley muerta, porque es muy complicada. Ahí hay una posición de un acreedor que hasta ahora siempre se ha protegido a la parte acreedora. No tiene más que pensar, por favor, en que el procedimiento que hay de la ley hipotecaria para erradicar a una persona del piso por impago no tiene fase declarativa, sino que ya es ejecutiva. Lo primero que hacen es señalar la subasta. Ni se puede discutir. Los jueces ahí tenéis un papel dificilísimo, porque todo lo que podemos hablar de cláusulas rebus sic stantibus, de condiciones sociales, que os puede permitir una jurisprudencia no ya de intereses, sino progresista, la tenéis vedada, porque lo único que tenéis es una ley creada para los aristócratas, que no había pisos ni gente que compraba, y esa ley se aplica ya señalando una fecha para ejecutar. Este es el drama que tenéis. Pues bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Y termino. Sí. Que es necesario que este plato de lentejas se tome con mucha tranquilidad, y que me hagan una ley muy pensada, que miren las bases, que consulten los jueces, que consulten a los abogados, que estamos inmediatos al pueblo y que legislen, pero que no lo hagan ni en 6 días, ni en 8 ni 10. Paralicen y estúdienlo. Y con calma. Es que yo no sé incluso cómo se está gestionando en las oficinas judiciales esta historia de los desahucios. Supongo que los funcionarios bien tampoco lo están pasando, ¿no? Evidentemente. Nosotros estamos viendo, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal, pues casos de extrema necesidad. Estamos ya viendo también pues muchos robos de un queso. El otro día me decía el jefe de seguridad de un supermercado, y ¿qué le vas a hacer cuando lo que roban es un paquete de espagueti y unos bistecs? ¿Qué le vas a hacer, no? Digo, es decir, que la necesidad la estamos viendo encima de la mesa. Claro, lo que pasa es que luego la ley pues sanciona lo mismo un señor que cuando se sale con un paquete de espagueti y le lanza al carrito pues lo sanciona con más de 2 años de cárcel, ¿no? Y en materia de desahucios, claro, evidentemente el funcionario no quiere ir a desahuciar a nadie, y cuando te vienen allí al juzgado... Pero hay casos de objeción de conciencia, como se está planteando en otros colectivos. Estos días está saliendo el caso de la policía, por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía, que dice que protegerá a los agentes que no quieran participar en desahucios. Yo no sé si ya tienen detectado que hay funcionarios que no quieren participar en ese trance. Pero eso es un problema difícil, porque la objeción de conciencia creo que no cabe, ¿no? En el cumplimiento de la ley. Lo que hay es que cambiar la ley. Efectivamente. Lo que yo sí os puedo decir que la situación es crítica. Yo lo veo en mi labor diaria de abogado, ¿no? De familias que lo están pasando realmente mal. Entonces, aquí hay una situación socioeconómica que no se parece nada a la de hace 6, 7 años. Por lo tanto, quien tiene que intervenir en esa modificación sustancial de los ingresos de las familias españolas, como muy bien decían antes, creo que Antonio, es el Poder Legislativo y modificar la ley hipotecaria. El problema estriba también lo que decía Alejandro, que solo excepcionalmente pueden tener carácter retroactivo, ¿no? Y por lo tanto sería cara al futuro. Y sin duda, lo que no puede ser que los bancos se hayan presentado hace 6 años, las sociedades de tasación tasando un piso en 500.000 euros, y la misma sociedad de tasación está poniendo encima de la mesa ahora la tasación por 200.000 euros. Evidentemente... Cuando la hipoteca que tienes que pagar cuando es de los 500.000. la hipoteca es de los 500. Entonces, eso merece también una reflexión, que creo que la están haciendo, por lo que he escuchado en los medios de comunicación, de las entidades financieras. A ver hasta dónde también hay una corresponsabilidad en todo esto. Bueno, estamos acabando ya, pero quería poner encima de la mesa una pregunta para que le vayan contestando todos. Creo que fue Antonio Platas también en La Voz, que decía que esta reforma que se plantea desde el Ejecutivo constituye el mayor recorte de libertades de la democracia. Creo que fueron palabras suyas. No sé si hay que poner esa etiqueta a esa modificación legislativa. Bien. Y en cualquier caso también, para completar la pregunta, bueno, si esta situación se ha vivido antes en democracia, este desencuentro tan absoluto entre 2 partes fundamentales del Poder Judicial, como son los jueces y los abogados, y el Ejecutivo y el Legislativo, de alguna forma. ¿Hay precedentes de esto? Yo no encuentro precedentes a partir del 86, no los encuentro. Ha habido sintonía, o al menos yo llevo 50 años en la profesión, y yo creo que entre la judicatura, la legislatura y la abogacía ha habido sintonía y armonía. En fin, a mí me parece, desde mi punto de vista, que esta reforma es de un osado, y ese es el adjetivo que le aplico al señor Gallardón, desde el respeto. Estas cosas hay que meditarlas más, y no se puede cortar una posible
exceso de conflictividad estadísticamente, hay mucho pleito, no se puede hacerlo a través de un procedimiento de tasas, como dijo el decano de Barcelona, disuasorias. Yo me sonrojo con ese adjetivo. Lo que hay que hacer es crear más unidades judiciales, implementar la informática, llevar a buen término la oficina judicial, homogeneizar en toda España, que un juez de Orense se dirija al de Ferrol sin cortapisas informáticas. Lo mismo digo de Galicia a Murcia, que no es así en el momento actual. Y por supuesto, pues hombre, racionalizar, crear nuevas leyes, como es la de enjuiciamiento criminal. Y muchas cosas más que no da tiempo el debate. Y dejo paso a los compañeros. Sí, yo lo manifesté al inicio de esta entrevista, ¿no? Quiero decir, para mí, desde la promulgación de la Constitución, es uno de los ataques más directos a la tutela judicial efectiva, ¿no? Dos conclusiones muy breves. Se lo comentaba ya a los compañeros estos días, a los compañeros abogados, ¿no? No he visto una unión de la abogacía desde, fíjese usted, desde aquellos trágicos sucesos de la matanza de Atocha, ¿no? Increíble. Que nos remontan a muchos años atrás. Remontan al franquismo, no he visto una reacción tan importante de la abogacía desde aquel momento. Dicho eso, y dicho también la situación crítica por la que está pasando la Administración de Justicia en nuestro país, yo le traslado también a los ciudadanos que confíen en la justicia. Es decir, la justicia es un pilar fundamental en un Estado de Derecho, y cuando quiebra esa confianza, mal vamos, y cuando se buscan alternativas ilegales a la Administración de Justicia, también vamos. Tenemos un problema estructural, un problema muy importante, pero la justicia, quiero decir, se retrasa, es complicada, hay muchos problemas, pero estos señores al final dictan sentencia. Dictan sentencia. Por lo tanto, dentro de esta complejidad, yo animo a los ciudadanos que sigan confiando en la justicia, porque si no quebraría el Estado de Derecho. Antonio Piña. Sí, nosotros, apoyo totalmente lo que acaban de decir los dos compañeros de la mesa. Nosotros somos una clase pues pacífica, que nos gusta estar en nuestro despacho atendiendo nuestros asuntos y que no nos gusta estar en la calle, ni estar en huelgas, ni estar en protestas. Es decir, que no es gratis todo esto que hacemos, ¿no? Ya desde la época socialista con el ministro Bermejo estamos viendo una situación de desborde de asuntos, de la necesidad de reformar una administración que se ha quedado anquilosada, que se ha quedado vieja, y lo hemos puesto primero encima de la mesa a través de una huelga que se hizo con el ministro Bermejo, y ahora estamos en toda esta protesta frente a las nuevas reformas, porque entendemos que al fin y al cabo no se reforma la administración, no se hace lo que decía Antonio Platas, es decir, que ni se crean nuevas unidades, ni se implanta la oficina judicial, ni se establecen los sistemas informáticos adecuados. ¿Por qué no se hace? Sé que es una pregunta de difícil contestación, pero me parece que es muy razonable todo lo que se está diciendo en esta mesa, y parece difícil de comprender que no se acepte por parte de quien tiene que tomar las decisiones. Pues se han equivocado radicalmente muchas de las decisiones que han adoptado. Por ejemplo, han puesto sobre la mesa una oficina judicial que no ha funcionado, que ha tenido que retrasarse, que buscar un nuevo modelo. Yo por ello también de ejemplo, es incomprensible para un ciudadano cualquiera que cada comunidad autónoma tenga su propio sistema informático, que lo desarrolle, que lo pague, y que no haya un sistema unitario en toda España, que no se invierta todo el dinero en un único sistema. Son cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, es incomprensible que Galicia, la Xunta de Galicia, tenga la potestad y la organización de los funcionarios, pero no pueda convocar oposiciones de funcionarios que correspondan al Ministerio. Es decir, cosas que no son comprensibles. Bueno, lo primero que tendrán que hacer es reorganizar la administración, establecer... Lo segundo también, negociar las cosas, que es lo que aquí estamos comentando. No se pueden poner las leyes encima de la mesa sin hablarlas, sin escuchar a los operadores jurídicos, sin valorar las cosas. Nosotros no hemos tenido diálogo con el ministro. Alejandro Morán, ¿esperan todavía una solución? ¿O hasta dónde van a llegar en este escenario nuevo que estamos hablando de huelga en los jueces, protestas de los abogados? ¿Esperan que todavía haya margen para que se modifique esa ley? Siempre hay que esperar en una solución pacífica de las controversias, pero bueno, la situación parece que es complicada. Las asociaciones judiciales, las asociaciones fiscales, todos los operadores jurídicos estamos hablando prácticamente con la misma voz y sin matices, y yo creo que es una situación en la que hay una unidad, ¿no?, de criterio.
también hay que incidir en que los magistrados estamos al servicio del pueblo español. Nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir afrontando ese día a día desquiciante de papeles, de asuntos, de miles de cuestiones que tenemos que atender. Lo que queremos es que el pueblo español sepa cuál es la situación en los juzgados y que no podemos hacernos responsables de las disfunciones, aunque trataremos, por supuesto, de evitar las molestias a los ciudadanos y trataremos de seguir haciendo nuestro trabajo, en el que creemos. Pues de verdad, muchísimas gracias a los cuatro por participar en esta mesa. Será un placer volver a contar con ustedes cuando la actualidad así lo requiera, y es un placer de verdad tener a dos jueces sentados en un plato de televisión para que se comuniquen con los ciudadanos y les expliquen cuál es el punto de vista también de esas personas que están impartiendo justicia y que a veces no son exactamente accesibles, o por lo menos es la imagen que seguro que tienen muchísimos ciudadanos. Muchísimas gracias también a los dos abogados de esta mesa. Un auténtico placer, de verdad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos, entre otras cosas, para hablar de un aniversario. Saben que hoy se cumplen 10 años de aquella tarde-noche en la que el Prestige encallaba aquí en la costa gallega y pasó lo que pasó, que diría el otro. La vuelta de publicidad.